Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y me da mucho gusto encontrarme nuevamente con ustedes en Reporte Climático, el espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Cada semana invitamos a algún especialista de la región iberoamericana para abordar las causas, consecuencias y oportunidades frente al mayor desafío de nuestro tiempo, la alteración del clima. El río Colorado, alguna vez un caudaloso gigante del oeste de Norteamérica, hoy enfrenta una crisis sin precedentes. Al llegar a la frontera entre Estados Unidos y México, casi toda su agua es desviada y más allá, el río simplemente desaparece en el desierto. Su delta, que alguna vez albergó una biodiversidad única y sustentó comunidades como el pueblo Cucapa, es ahora en su mayoría tierra árida, pero hay quienes buscan cambiar esta historia. Hoy hablaremos sobre los esfuerzos por devolverle la vida a este río con Aida Navarro, coordinadora de la alianza Revive el Río Colorado, una alianza única de 6 organizaciones no gubernamentales de México y Estados Unidos comprometidas con revivir el delta del río Colorado a través de actividades que apoyan la restauración ambiental para beneficio de la gente y la vida silvestre del delta. Pero antes, vayamos a un breve recorrido por la actualidad climática global. En el mundo actual, los conflictos armados, además de sus trágicas consecuencias humanas y materiales, generan un grave impacto en el medio ambiente. Las guerras infligen un daño significativo a la naturaleza, con derivaciones difíciles de prever. La destrucción de ecosistemas, la contaminación del agua, del suelo y del aire son algunas de las consecuencias directas. Ejemplos históricos como el hundimiento del armamento en los océanos, la devastación química de los bosques en Vietnam y la quema de pozos petroleros en Irak, que aumentó las emisiones de dióxido de carbono, ilustran la magnitud del problema. El experto en cambio climático Juan Carlos Villalonga destaca que la crisis climática exacerbará las tensiones por la escasez de recursos como el agua, lo que podría aumentar el riesgo de conflictos. Si bien existe un andamiaje jurídico internacional para minimizar el impacto ambiental de la guerra, su cumplimiento es un desafío constante. Los conflictos recientes, como en Ucrania y Gaza, evidencian la profunda huella ecológica de la violencia, incluyendo la contaminación generalizada, la destrucción de tierras de cultivo y la generación masiva de escombros tóxicos. En definitiva, la guerra representa una seria amenaza para el planeta. Los árboles, mucho más que seres vivos, son auténticos archivos de la naturaleza. En su interior, graban la historia de su existencia a través de los anillos de crecimiento que se forman año tras año. El grosor y las características de cada anillo dependen directamente de las condiciones ambientales de cada temporada. Anillos anchos revelan años cálidos y húmedos, mientras que los estrechos indican periodos más calurosos y secos. Esta disciplina científica que estudia los anillos de los árboles se conoce como dendrocronología. Como si fueran un disco duro natural, los árboles almacenan información sobre incendios, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, sequías y otros eventos que han marcado su vida. El análisis de estos datos, que se remontan miles de años, permite a los científicos comprender mejor la historia de los bosques y su capacidad de adaptación ante fenómenos extremos. Esta información resulta crucial para descifrar el cambio climático actual, que no tiene precedentes, y para encontrar la mejor manera de preservar nuestros bosques en un futuro incierto. Los árboles nos ofrecen una perspectiva única y valiosa sobre la evolución de nuestro planeta. En las montañas del centro de Japón, durante siglos, una peculiar tradición marcaba la llegada del invierno. Los habitantes del lago Suwa celebraban la aparición del Miwatari, una cresta de hielo que serpenteaba sobre la superficie congelada del lago. Este fenómeno natural, venerado ancestralmente e interpretado como la huella de un dios sintoísta, generaba asombro y tranquilidad entre la comunidad. La aparición del Miwatari
era tan importante que se registraba anualmente desde 1443, documentando el estado del lago y los acontecimientos históricos. Sin embargo, en los últimos 7 inviernos, el Miwatari no se ha formado debido a la falta de congelación del lago. Aunque anteriormente hubo ausencias ocasionales, una sequía tan prolongada no se registraba en medio milenio. Los lugareños, incluyendo a Kiyoshi Miyasaka, sacerdote principal del santuario Yatsurugi, atribuyen la desaparición de este antiguo ritmo al cambio climático global. Lo que antaño se consideraba un mal presagio, un mar abierto, en invierno, se ha vuelto una realidad frecuente. Este fenómeno, aunque explicado científicamente por la contracción y expansión del hielo, ha perdido gran parte de su significado religioso tradicional. Por lo que, en definitiva, la ausencia del Miwatari, una tradición centenaria registrada meticulosamente, trasciende su significado religioso y cultural. Con más de 2.300 kilómetros de longitud, el río Colorado nace en las montañas rocosas de Colorado y recorre 7 estados de Estados Unidos y 2 de México antes de llegar al Golfo de California. A lo largo de su curso, sus aguas han dado forma a paisajes icónicos como el Gran Cañón y han sido fundamentales para la vida de millones de personas. Hoy analizamos el papel crucial del río Colorado, su historia, su impacto y los desafíos que enfrenta. Para ello, conversamos con nuestra invitada, Aida Navarro, quien nos ayudará a entender mejor la situación actual de este cuerpo de agua y lo que está en juego. Mira, el río Colorado es el río más importante del oeste de Norteamérica. Prácticamente por muchos años se le ha considerado el Nilo de Norteamérica. Y es un río que atraviesa 7 estados dentro de los Estados Unidos, nace en las Rocallosas y también toca Sonora y Baja California. Entonces estamos hablando de 7 estados que tocan el río Colorado y es un río que abastece a más de 40 millones de personas a lo largo de toda la cuenca. Y para todos los usos, ¿no? Uso industrial, agrícola, satisface las necesidades de algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos, el valle agrícola de Imperial Valley, el valle agrícola de Mexicali. Entonces, en realidad somos demasiadas las personas que dependemos de este recurso tan importante, incluido el medio ambiente. Este gran río tiene 10 presas que regulan su cauce. En 1922, un acuerdo repartió sus aguas sin considerar a México. ¿Cómo marcó su historia esta decisión? Mira, la historia del río Colorado es muy interesante y muy larga. El siglo pasado, pues vio muchas de las grandísimas obras, ¿no? Este intento de la humanidad por domar a la naturaleza, por controlar el agua, etcétera. Entonces, hubo muchas obras de infraestructura. Digo, hay muchos momentos en la historia, pero uno de estos grandes momentos fue la construcción de grandes represas, la famosa presa Hoover, que es la que abastece de electricidad a toda esta zona de Nevada y Las Vegas. Bueno, varias represas, hay 10 represas y derivaciones a lo largo del río y además una serie de toma de decisiones que se dieron en los años 20. Existe lo que se llamó el Colorado River Compact, en español le llamamos la ley del río, que fue básicamente un grupo de hombres que se juntaron para decidir cómo se iba a dividir el agua de este río. Lo que sucedió fue que el río lo dividieron y lo asignaron excluyendo a importantes actores como el caso de México, que no estuvo incluido en estas negociaciones. Una repartición donde hubo ausencias importantes, las comunidades indígenas y la propia naturaleza. Las naciones indígenas, que son más de 30 a lo largo de la cuenca, y pues obviamente tampoco se invitó a la mesa al medio ambiente. Y creo que el problema fundamental de esta división del agua fue que se hizo con base en cálculos de una década que fue extraordinariamente húmeda. Entonces, imagínate como si tú tienes un pastel de este tamaño y lo quieres dividir, pero resulta pues que el pastel no era de este tamaño, sino que era así, pero tú ya asignaste y ya prometiste, ¿no? Entonces nos encontramos ante un problema de un río que está... ¿Cómo pasó el delta del río Colorado, un auténtico vergel lleno de vida, a convertirse lentamente en un desierto? Las represas y el cambio climático han jugado un papel crucial en este proceso. Y si a esto le sumas que ya ahora somos 40 millones de personas, cambio climático, una sequía que ya va para cerca de los 20 años, pues todos esos factores sí ocasionaron
que el delta del río Colorado se secara. El delta me refiero a la desembocadura del río, ¿no? Como te comentaba, este río nace en las Rocallosas, atraviesa toda esta parte de Estados Unidos y solía de forma natural desembocar en el Golfo de California. Y pues esto era un estuario gigante, muchísimas hectáreas de humedales, marismas, prácticamente un vergel. Y de pronto en los años 60, a finales de los años 60, ya con la construcción de las represas, el río dejó de llegar. ¿Y qué sucede? Que este vergel, esta extensión gigante de humedales, pues se convierte en un desierto prácticamente y se le da por muerto en los años 70. Después de esta condena a muerte, en los años 80 surge la necesidad de dar nueva vida al río. Veamos cuál fue el origen de la alianza Revive el Río Colorado. Se podría decir porque en México, o sea, si tú te imaginas este delta, no sé si conoces la zona, pero cuando un río desemboca, pues es tierra arenosa, ¿no? Entonces México no tiene la capacidad de construir una represa para almacenamiento de agua. Todas estas represas y derivaciones y bloqueos del río se dieron en la parte de Estados Unidos. Pero aquí lo interesante no es culpar a Estados Unidos o México o decisiones que se tomaron hace más de 100 años, sino a mí lo que me gusta muchísimo de este proyecto es que pues prácticamente, como te comentaba, el ecosistema ya se daba por muerto, ¿no? O sea, el delta desapareció, se convierte en un desierto, pero de pronto cuestiones climáticas, años inusualmente húmedos, empieza a haber necesidad de desfogar estas presas, se empieza a soltar agua otra vez en los años 80 y la respuesta del ecosistema fue impresionante, ¿no? En los años 80 se empiezan a sentar las bases para imaginar qué podría pasar si le devolviéramos un poquito de agua al delta, y eso es un poquito de lo que va la Alianza Revive el Río Colorado. Claro. Digo, es una historia más larga, pero por ahí va, ¿no? El delta del río Colorado solía extenderse por más de 800,000 hectáreas, con vastos humedales, bosques y vías fluviales que se extienden desde el punto más al sur de la frontera entre Arizona y California hasta el Golfo de California en México. Con el apoyo de ambos gobiernos, la Alianza Revive el Río Colorado ha logrado evidenciar la increíble capacidad de recuperación del delta. Mira, somos 6 organizaciones de la sociedad civil, tanto de México como de Estados Unidos, entre las que se encuentran The Nature Conservancy, Sonoran Institute, Pro Natura Noroeste, National Audubon Society, The Redford Center y Restauremos el Colorado. 6 organizaciones, te digo, de ambos lados de la frontera, que desde hace más de 20 años hubo un grupo de activistas, ambientalistas, científicos, misma gente de la comunidad que empezaron a ver la capacidad de respuesta del ecosistema y entonces empezaron a abogar y a solicitar que hubiera entregas de agua para el medio ambiente, que no se olvidara al medio ambiente como un usuario, ¿no? Entonces fue un proceso muy largo que tuvo mucho que ver con negociaciones políticas, con circunstancias extraordinarias como un terremoto que rompió la infraestructura hídrica del Valle de Mexicali, en fin, una serie de pasos que y una sequía, como te digo, extraordinariamente larga, que finalmente dieron como paso que tanto México como Estados Unidos en estas negociaciones que ayudan a que el tratado de agua que tenemos firmado ambos países desde los años 40 se vaya adaptando en el tiempo. Entonces finalmente en 2012 se firma un acta, que es un convenio entre ambos países, para varias cosas. Uno, que México pueda almacenar agua en los Estados Unidos, lo cual nos conviene a todos. Que Estados Unidos invierta en México para mejorar la infraestructura hídrica, pero para nosotros el componente más importante es que finalmente se destina agua para el medio ambiente. Agua que destina Estados Unidos una parte de su reserva, otra parte México y otra parte la Alianza Revive el Río Colorado, que nos conformamos como una entidad que va a ayudar a que estos compromisos del acta se cumplan. Entonces hay agua para el ambiente, hay restauración y hay monitoreo científico para garantizar que esta agua se use adecuadamente. Los esfuerzos de restauración ya son visibles. Lo que antes era árido, poco a poco se está recuperando y el futuro ofrece esperanza para la regeneración de este ecosistema.
Mira, qué bueno que mencionas que es un gran avance, pero en realidad es un evento sin precedentes a nivel mundial. En el mundo hay más de 300 cuencas compartidas, o sea, ríos que atraviesan más de un país, y nunca se había dado un caso en donde dos países se pusieran de acuerdo para destinar agua para el medio ambiente, ¿no? Entonces, para nosotros eso es muy relevante. Y respondiendo a tu pregunta, lo que vemos ahora, tenemos ya 7 sitios de restauración. Con esto me refiero a sitios en donde se quitó vegetación invasiva y se plantaron álamos, sauces, mezquites, palo verdes, vegetación nativa, como tratando de imitar el medio ambiente que existía de manera natural. Entonces, a la fecha, solo hablando de sitios de restauración, o sea, me refiero a lugares donde con nuestras manitas hemos llegado a plantar los árboles y a regarlos y a cuidarlos, hemos recuperado más de 550 hectáreas de bosques. Y con esto pues ha traído un incremento increíble en la diversidad y en la cantidad de aves, tanto migratorias como residentes. Pero adicionalmente a estos sitios de restauración a los que te digo les dedicamos activamente mucho trabajo, ha habido muchos impactos adicionales de esta agua que se destina para el medio ambiente, porque de forma pasiva se han restaurado también zonas del estuario. Entonces, tú que ya fuiste, para comentarle a la gente que no conoce la zona, tú vienes manejando por el Valle de Mexicali y la imagen que tienes es aridez total, ¿no? Para donde volteas, pues sí hay cultivos, pero es todo arena, desierto, todo seco. Entras a uno de estos sitios de restauración y haz de cuenta que es el mundo de Avatar. De pronto te encuentras en un bosque de álamos y sauces de 8 metros de altura, en donde la temperatura es mucho más baja, sobre todo teniendo en cuenta que las temperaturas en verano en Mexicali rebasan los 50 grados centígrados, ¿no? Entonces tú vienes de un desierto a 50 grados y de pronto entras a esta zona verde que tiene agua, que tiene aves, que es muchísimo más fresca, ¿no? Y en ciertos momentos del año, cuando destinamos entregas específicas de agua, pues hasta tienes agua corriendo, ¿no? Hemos visto el regreso de castores, obviamente fauna que nunca ha dejado de estar ahí, como coyotes, mapaches, pero se nota muchísimo la diferencia, ¿no? No sabemos dónde estuvieron los castores todo este tiempo que no corría el agua, y en cuanto hubo agua nuevamente, pues ya tenemos varias familias de estas y otras especies, y es un espectáculo muy bonito de ver. Gobiernos, organizaciones y agricultores se han puesto de acuerdo para que se destinen más de 425 millones de metros cúbicos de agua a la recuperación del ecosistema. Un avance clave para el río. Mira, en términos generales, estamos hablando de más de 425 millones de metros cúbicos para el medio ambiente. Esto no solo es la aportación que hacen México, Estados Unidos y las organizaciones, sino también incluye muchos de los ahorros de agua que se han logrado a través de proyectos en las plantas de tratamiento, a través de los ahorros de agua con los proyectos que tenemos con la comunidad agrícola. Entonces, sí, arriba de 400 millones de metros cúbicos de agua para el ambiente. Ante la posible construcción de un muro fronterizo, ¿qué afectaciones podría haber en el cumplimiento de este tratado? Nuestra invitada nos da su visión. Mira, la entrega de agua de Estados Unidos a México es un compromiso que tiene pues desde el siglo pasado, desde hace muchas décadas, ¿no? Creo que hablar de un tema de incumplimiento de tratados, pues sería catastrófico. Pienso que no va por ahí. Lo que puede suceder es que hoy en día la cuenca se encuentra en una crisis, yo creo que una de las peores crisis que ha vivido, ¿no? Que como todo lo que te comentaba, el río ya no tiene agua suficiente para todos. Entonces, tanto México como Estados Unidos están trabajando de forma muy dura en tomar decisiones. Algunas van a ser muy complicadas. Lamentablemente, al cierre de este programa se confirma la congelación de fondos federales por parte de la administración de Donald Trump para la conservación del río Colorado. Afectado actualmente por las sequías, esto pone en riesgo la supervivencia del afluente y el abastecimiento de agua a las comunidades. Te digo, va a ser interesante esta acta bajo la cual estamos operando, termina en 2026 y nosotros estamos muy confiados de que ambos países vuelvan a negociar y vuelvan a tener en cuenta que necesitamos que siga habiendo agua para el medio ambiente, porque además mucho del trabajo que hacemos estamos trabajando con la comunidad agrícola, estamos trabajando con las ciudades para que haya ahorros de agua
y podamos seguir teniendo esta asignación de agua para el ambiente a través de agua tratada, a través de mejoras en las plantas de tratamiento, a través de muchos ahorros al hacer cambios de cultivos, al hacer cambios de técnicas de riego, etcétera, etcétera. La alianza es la prueba clara de que se pueden recuperar espacios que se creían perdidos y de que sí son posibles negociaciones bilaterales exitosas. Mira, para mí lo más importante a destacar es que tú imagínate que estuviéramos hace 20 años hablando de por favor hay que destinarle agua al medio ambiente y sonaba como una idea, ¿cómo creen, no? O sea, qué bonita idea, pero qué difícil, qué absurdo, ¿de dónde vamos a sacar el agua? Imposible revivir el delta. Entonces venimos de un escenario en donde todo era no se puede, qué complicado, qué idílico y utópico suena. A 20 años después ya se logró, ¿no? Se logró que dos países como México y Estados Unidos se sentaran a la mesa, invitaran a la sociedad civil a esta mesa de negociación y sucediera lo que ya sucedió, ¿no? Liberar agua para el medio ambiente, ver cómo los bosques regresan, ver cómo la comunidad está abrazando este proyecto y la recuperación del medio ambiente. El reto ahora no es solo restaurar, sino asegurar que estos avances perduren. ¿Cómo garantizar que el esfuerzo continúe? Nuestra invitada nos habla de las estrategias para lograrlo. La parte más difícil, la que sonaba imposible, ya se logró. Lo que tenemos que hacer ahora es garantizar que este esfuerzo se sostenga en el futuro. ¿Y cómo lo vamos a garantizar? Pues de muchas maneras, ¿no? Las ONGs, la sociedad civil, la alianza, no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir trabajando con la comunidad, te digo, en general, también con la comunidad agrícola, vamos a seguir trabajando con los gobiernos para lograr el mejor acuerdo posible. Vamos a lanzar próximamente una campaña de recaudación bastante importante, tanto en México como Estados Unidos, para generar un fondo que nos garantice que al menos lo que ya se restauró se pueda seguir manteniendo y monitoreando. ¿Y qué sigue? Pues seguir insistiendo, abogando porque haya mucha voluntad política para que este esfuerzo siga y para que lo que ya se logró no se pierda, ¿no? Estamos también hablando de distintas posibilidades para proteger la cuenca del delta del río Colorado. Así que pues mucho trabajo nos queda todavía. Lo logrado en el río Colorado no solo es un avance local, sino un modelo para otros ríos compartidos. ¿Podría replicarse esta cooperación en el río Bravo? El camino ya está trazado. Mira, creemos que definitivamente puede ser un modelo a nivel mundial, pero a nivel nacional ya ha habido acercamientos. Bueno, tú sabes que la frontera de Estados Unidos y México es muy larga y no solo tenemos el río Colorado, sino también tenemos el río Bravo. Creo que lo que sucede en el río Colorado, esta capacidad que hemos tenido en la alianza, como te comentaba, de tener un asiento en la mesa de negociación con los países, es definitivamente algo que es deseable que se replique también en el río Bravo y en otras zonas, ¿no? Definitivamente necesitamos que todos los actores que tienen que ver con un río, incluyendo el medio ambiente, tengan una posibilidad de estar en la toma de decisiones. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y espero encontrarme de nuevo con todos ustedes en nuestro próximo episodio semanal. Muchas gracias por haberme acompañado y hasta pronto.